buenos días. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros. Mi ponencia va sobre más empresas Jin para el siglo XXI, pero antes de empezar a hablar de empresas necesito contaros cómo llegó a mí el Jin, cómo llegó a mi vida el Jin y por supuesto el Yang también, aunque hoy la cosa va de Jin. Yo siempre me he considerado una persona muy proactiva, muy curranta, con mucha seguridad en mí misma, con bastante poderío y no me ha hecho falta que nadie me tuviera que empujar, ¿no? Siempre he estado muy decidida en la vida. Sin embargo, todo eso se vino abajo sin previo aviso, un día a mediados de julio de 2013. Y digo sin previo aviso porque de verdad sucedió así, de un día para otro. Colapsé interiormente de una manera brutal y sin entender muy bien por qué me estaba sucediendo aquello. Yo acababa de volver de vacaciones con mi familia, tenía que reincorporarme a trabajar al día siguiente en una empresa que me encanta, con la que llevo disfrutando muchísimo 19 años y la verdad es que a mí ir a trabajar nunca me ha supuesto ningún tipo de trauma, ¿no? Y de repente aquel día me vine abajo desde un punto de vista físico, no tenía fuerzas ni para levantar mi cuerpo de la cama y además sentí una confusión interior enorme acompañada de muchísimo miedo, miedo para enfrentarme a lo más nimio, al día a día. Esta situación que, como os comentaba, bueno, pues no la había vivido nunca y además me llenó de estupor porque por primera vez en mi vida no entendía lo que me estaba pasando. Se refleja muy bien con esta foto. Es una foto que me encontré un año más tarde de Ramón Ruiz Gavín y cuando la vi me quedé impactada porque esa foto era yo en aquel momento. El firme, ¿no? el asfalto siempre tan robusto, resquebrajado y esa mirada hacia adelante que lo único que me daba era niebla, porque me sentía de verdad entre la niebla, me sentía como perdida en mitad de un bosque sin saber muy bien hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirme. Bueno, pues en esta situación personal de tanta ruptura me encontré con alguien que me dijo: te estás cayendo y te tienes que dejar caer. Y lo más importante es que la gente que está a tu lado te deje caer hasta el fondo y con tiempo suficiente para volverte a levantar cuando realmente puedas. Como oye, un poquito de proactividad le queda todavía, aparte de que estaba cao, me busqué un buen psicólogo. Y entonces, bueno, pues me fui a verle y la verdad es que iba con una composición de lugar bastante clara en mi mente. Había estado tirando de un proyecto empresarial de manera muy fuerte durante 17 años en aquel momento, con aquellos últimos 3 años de crisis muy dura y aquello me estaba empezando a pasar factura y probablemente pues había superado la capa límite y me había agotado. En la segunda vez que fui a ver al psicólogo y volví a comentar esta cuestión, me dijo: mira, tú dirás lo que tú quieras, que es por trabajo, que es por estrés, que es por superación de la capa límite. Yo te digo que tú tienes un yang muy desarrollado, muy desarrollado y un yin al que nunca le has hecho caso. Y esto, a estas alturas de tu vida, te está pasando una enorme factura, porque con la edad que tienes deberías de haber equilibrado totalmente el yin y el yang para ser una persona en estabilidad. Estás en una total inestabilidad por esto que te estoy contando. Me quedé impactada. Como yin, yang, yo, ¿de qué me estás hablando? Entonces me hizo una pequeña reflexión sobre lo que significa el yin y el yang en las personas. El yang es lo masculino. Todos tenemos yin y yang, ¿vale? No los hombres yang, las mujeres yin, no. Todos tenemos yin y yang, pero lo yang representa lo masculino, lo proactivo, lo que te hace relacionarte con el mundo. Está colmado de dominio, de poder, de energía y es algo que sube hacia arriba, hacia la luz. Mientras que el yin es lo que te permite acoger, recibir, es complaciente, perdón porque esto, es complaciente, es nutriente, es mucho más espiritual y profundo, es lo que habita a la sombra. Como veréis, yo era una bombita de relojería en aquellos momentos. Entonces, bueno, pues la verdad es que resultó muy acertado, como decía José Manuel, la ponencia previa, a mí me costó 5 meses de terapia incorporar el nuevo hábito
que son casi los 180 días que comentaba, ¿no? El nuevo hábito de estar pendiente de mi yin y de prestarle atención, de darle su lugar, de darle preponderancia y poderlo equilibrar con ese yang. En aquel trabajo de 5 meses que fue maravilloso, yo la verdad es que creo que esto que me pasó fue un verdadero regalo de la vida que me permitió conocerme mejor y poderme plantear una vida mucho mejor a futuro. Lo que hice es que estuve con una conciencia muy, muy alerta sobre los elementos yin y yang, ya no solo en mi persona, sino en otros muchos ámbitos de la vida que nos rodea. Y, por supuesto, llegué al ámbito de la empresa, que también está colmada de yin y de yang. Evidentemente, la empresa es fruto de la sociedad en la que se imbrica y nuestra sociedad occidental es una sociedad muy yang. Es una sociedad que está muy pendiente de lo que se ve, mucho más de lo que se es. Y eso, evidentemente, implica una tipología de empresa también. Cuando uno piensa en que, evidentemente, la sociedad es como es, a pesar de que empieza a haber un movimiento social subterráneo cada vez más fuerte, que yo creo que todos vamos percibiendo, ¿no? Que la gente está un poco cansada de esta polaridad tan marcada y tan desatendida de lo que realmente nos importa a todos, cuando estamos dando tanta importancia a lo que no la tiene. Sin embargo, no deja de ser un movimiento todavía pues más minoritario. Las empresas al final pues son un reflejo de eso y tenemos empresas que están muy centradas en la productividad, en la eficiencia, en el beneficio. Y cuando uno lleva a sus extremos máximos la eficiencia, cuando uno trabaja el beneficio por el beneficio, al final la empresa se está olvidando también de lo otro. Hay una cierta pérdida de respeto hacia lo otro, lo que no es tan evidente, lo que no se ve tanto, lo que es más pequeño, lo que es más periférico. Entonces, al final, las empresas van a necesitar reequilibrarse, antes o después, porque va a haber una sociedad detrás que está intentando reequilibrarse también. Lo que nos vamos a encontrar es que en este momento, que es un momento de cambio veloz, absoluto, donde el futuro prácticamente fue ayer, vamos a necesitar que las empresas busquen ese equilibrio reparador, porque entre otras cosas vamos a necesitar afrontar contradicciones que ya hoy tenemos en el mundo del management. Contradicciones como, por ejemplo, pues el ganar dinero codiciosamente, como se ha estado haciendo durante muchas décadas, con el cuidado básico por el medio ambiente. Muchas veces estropeamos el medio ambiente adrede, intencionadamente, por ganar más dinero. La productividad máxima de los recursos humanos versus potenciar unas relaciones de calidad y más humanizadas entre los trabajadores. La eficiencia a corto plazo versus tener tiempo suficiente para generar procesos creativos y de investigación profunda que nos permitan innovar a medio y largo plazo. La masificación de productos totalmente comoditizados, estándares que no necesitamos y con los que nos están inundando, y encima bajo la ley dura de la obsolescencia programada versus productos que de verdad nos hagan falta y que de verdad puedan durar más en el tiempo. Todo esto al final lo que hace es que exige que empiecen a aparecer personas que de verdad entiendan el valor del equilibrio, de la fluidez y del generar entornos un poco más felices y más justos. Gente que se atreva a mirar con ojos desacostumbrados, a pensar de manera creativa, a abrazar el mestizaje como una nueva forma de hibridación. Gente que se atreva a romper con moldes y con modelos establecidos y que además empiecen a liderar dando la misma importancia a la razón y a las emociones. En este sentido, a mí me gustaría hacer un pequeño homenaje a un puñado de empresas que yo creo que han dado ese paso adelante hacia el reequilibrio, incorporando elementos netamente yin en sus propuestas y que van más allá de todo esto que vemos habitualmente en las empresas cuando entras en la web de cualquier corporación y ves su misión, sus valores, todo tan bonito, tan ese mundo ideal, que luego es mentira, que es papel mojado. Bueno, aquí hay una serie de empresas que sí que tienen un compromiso ya mucho más real y son empresas que al final, cuando hablas de ellas, la gente dice, mola esa empresa. Bueno, cuando esa empresa mola quiere decir que nos está tocando de una manera diferente, que está sabiendo llegar a nosotros de una manera diferente. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas de una manera diferente. La primera es EcoAlf.
Es una empresa que montó Javier Goyeneche cuando se vino abajo Fan & Basics, que era su empresa anterior, una empresa de moda, que se basa en el reciclaje. Todos sus tejidos están hechos a base de elementos reciclados. Empezó con las redes de pesca, que hay toneladas y toneladas de redes de pesca que no se reciclan y que son súper contaminantes, neumáticos, botellas de plástico. Hoy por hoy está haciendo una línea de ropa fantástica, pero absolutamente con valores, con valor del cuidado por el medio ambiente, el respeto por el medio ambiente. Este hombre hace unos meses ha llegado a un acuerdo con 38 cofradías de pescadores en España con las que a las que les ha de alguna manera convencido para que cuando hacen la pesca de arrastre, que es terrorífica y que saca de todo del mar, entre ellos toneladas y toneladas de plástico que vuelven a tirar al mar cuando ya se han quedado solo con el pescado, les ha convencido para que por favor traigan ese plástico a puerto y él está allí esperando con camiones para llevárselo a plantas de reciclaje con las que después hace todos estos tejidos. En la tienda que tienen en Alonso Martínez tienen este graffiti maravilloso que dice: aceptando el mundo comienzas a cambiarlo. Fijaros que claim, ¿no? Tan yin, aceptar el mundo, eso es muy yin, empiezas a cambiarlo, que es lo yang. La siguiente empresa es Airbnb, también ha salido antes en otra de las ponencias con Jorge. Airbnb es una empresa que se dedica al alquiler de casas particulares, total o parcialmente, y que está arrasando. Y nos preguntamos, ¿por qué arrasa una empresa como esta cuando hay ya muchas empresas que se dedican a hacer esto? Bueno, pues esta gente lo ha tenido muy claro. Su valor es apostar por las relaciones humanas de confianza. Lo que te dicen es, tú vas a alquilar tu casa, vas a alquilar una casa, pero además vas a estar en contacto con el propietario de la casa, que es tu anfitrión, que es el que te va a permitir conocer la zona, porque te va a decir lo que tienes y lo que no tienes que hacer cuando estés en la comunidad. Y además te da herramientas para que conectes con gente de esa comunidad local cuando la visitas, de manera que te hagas sentir como uno más. Bueno, esa vuelta de tuerca, y si os fijáis aquí cuando ellos explican su modelo, ni siquiera aparece las casas, aparece que están hablando de gente, de lugares, de amor, super yin, y esto hace unos años nadie se habría atrevido a decir que su empresa es amor, para construir el proyecto Airbnb. Luego me parecía súper interesante comentar el caso de Creas. Creas es un fondo de inversión muy peculiar. Es el primer fondo de inversión en España independiente que solo invierte única y exclusivamente en emprendedores sociales con dinero de inversores sociales. Es decir, es una empresa que dice que para que haya una rentabilidad total se tiene que dar la mezcla de la rentabilidad económica, por supuesto, pero con rentabilidad social y rentabilidad medioambiental. Esto cambia la manera de ver cómo se va a empezar a manejar el capital en los próximos años. Me parece un paso importantísimo, porque al final ellos están preocupados por invertir en empresas que creen valor para la sociedad, para el accionista y para la propia empresa, ya con una visión muchísimo más holística y evolucionada. Otro de los casos es el Celler Can Roca. Estos tres hermanos crecieron en el restaurante de su madre, un restaurante de comida tradicional, muy sencillo, y lo que más les marcó es que la gente que iba a comer a aquel restaurante era gente que comía bien y se sentía bien y se les veía. Cuando ellos decidieron montar su restaurante, decidieron que sería un restaurante para hacer feliz a la gente. ¿Esto qué implicó? Implicó, por supuesto, muchísimo trabajo, eso vaya siempre por delante, ¿no?, en cualquier emprendimiento, pero implicó también el tener que combinar con mucho arte, tecnología, con emoción, con excelencia y con el amor con el que se hacen las cosas. Eso les ha llevado a ser el número 1 y número 2 alternativamente del mundo en estos últimos años, estando en lo más alto. Otro ejemplo es un pequeño restaurante en Madrid, Bric-a-Brac, que lo que ha hecho es que para tener muy implicado a todo el equipo que trabaja en el restaurante, los propietarios primero han dado libertad absoluta para que todo su personal se distribuya las tareas y las funciones de la manera en las que ellos se sientan más cómodos y más seguros, y además han cogido y han hecho un reparto de los beneficios a partes iguales entre los propietarios, el chef y la jefa de sala, de manera que, aunque los propietarios son los únicos que asumen el riesgo de la inversión
con todo lo que ello supone, sin embargo el beneficio lo están compartiendo a partes iguales con la gente que está dentro del negocio. No puedo pasar sin hablar de mis hoteleros, porque mis hoteleros son gente que ha construido empresas muy lean. Son siempre pues, parejas o familias que lo primero que han hecho cuando han dejado sus vidas estresadas en la ciudad y han decidido montar un pequeño hotel con encanto en el campo ha sido buscar un sitio bonito, un bonito paisaje, silencio, tranquilidad, historia. Primero la ubicación, ¿no? Pero lo más importante es que es gente que se ha proyectado personalmente, haciendo transparente de verdad su personalidad y su alma en los proyectos que están ejecutando. Son hoteleros Lean, sin ambajes y además tienen una propuesta de valor muy potente y es que al final se convierten en grandísimos anfitriones de unos huéspedes que habitualmente son urbanitas con unas rutinas muy estresantes que necesitan parar de vez en cuando para tomar tierra otra vez, recuperar el sosiego, conectar consigo mismos, con su pareja, a través del paisaje, a través de la gastronomía, a través del descanso. Y eso me parece que es una propuesta que no puede ser más Lean, más auténtica y más reconfortante para el tipo de vida que vivimos, en el tipo de sociedad en el que estamos. Por último, comentar el caso de Ethic. Ethic es una revista, es decir, esto del Lean está llegando ya a los medios de comunicación. Uno de los poderes fácticos tremendos, ¿no? Igual que antes comentábamos el del capital. En el caso de esta revista, es una revista que trata de temas sobre la vanguardia en la sostenibilidad. Tratan temas candentísimos como la lucha contra la pobreza, cambio climático, la innovación sostenible, etc. Y además no solamente eso, sino que buscan que la publicidad que se inserta en su revista, que es de lo que vive esta empresa, tenga también un componente ético importante, con lo cual me parece que era otro caso clarísimo de cómo se están empezando a mover las cosas. Por último, simplemente comentar que Jung dijo en su día que las personas nunca estarán completas si no tienen bien equilibrados los dos aspectos de la personalidad, lo masculino y lo femenino. Así pues, yo creo que todos deberíamos de hacer ese ejercicio interno, saber cómo de equilibrados estamos, trabajar por ese equilibrio, porque solo así podremos permear después en las organizaciones, en las empresas, consiguiendo que estas empresas tengan más software y menos software, consiguiendo así unas empresas dignas de los ciudadanos del siglo XXI que somos hoy. Muchísimas gracias.